completamente absurdas y vanas, que no tienen razón, no tienen pies ni cabeza y que son pura pérdida de tiempo. ¿Por qué crees que a tus hijos y a mis hijos los quieren enseñar a formarse en una sola fila? ¿Por qué crees que les dicen firmes y ellos tienen que ser firmes? ¿Por qué crees que a tus hijos cuando les dicen saludar tienen que responder al llamado de saludar? ¿Para desarrollar en ellos pensamiento crítico o para dominarlos? Es un adiestramiento conocido como condicionamiento operante, que propuso Kirchner hace mucho tiempo y que no sirve para formar personas pensantes, sino para formar soldados que ejecuten una orden. Dice aquí, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muchas de las cosas, más bien yo diría, el 90% de las cosas que se enseñan actualmente en la educación pública es ciencia falsa, es ciencia incorrecta, es ciencia atrasada hace más de 50, 60, 70 años. Es ciencia falsa, que tiene un propósito: adoctrinar y controlar las mentes. Dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La falsa ciencia está desviando de la fe. Y quizás tú dices, bueno, es que mis hijos sí son cristianos, van a la iglesia y van a su escuelita. Espérate que cumplan 12 años. La educación pública lo que busca es desafiar el principio. Y toda la educación pública está centrada en destruir un principio, el origen del hombre. Génesis está siendo desafiado todos los días. Cuando les dicen que la tierra tiene más de 40,000 millones de años, cuando les dicen que el hombre es producto de la evolución, cuando les dicen que todas las especies provienen de un ancestro común, todo lo que están haciendo, el 80% de la enseñanza científica no solamente es falsa, sino es enseñanza que está desafiando el Génesis. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Adelante. Adoctrinamiento humanista. Si no me creen, vamos a ver. Historia sexto grado, página 10. El hombre es producto de la evolución. Para el humanismo, tú y yo somos producto de la evolución. Provenimos de un ancestro común. Dios no es tomado en cuenta y se da por hecho que la evolución ocurrió. Jamás se pone en duda cuando es una teoría que no ha podido ser comprobada y que en estos tiempos ha sido desafiada por científicos creacionistas. En las escuelas jamás se menciona que no hay evidencias, tampoco se enseña que nada ha sido comprobado, pero se enseña que es un hecho real. ¿Por qué? Si fueran destruidos los fundamentos. Si los jóvenes no creen en el Génesis, los jóvenes no creerán en Cristo. Si tú crees que Dios se valió de la evolución, ya te perdimos, mi chavo. Te perdimos. Porque Dios tiene el poder para hacer el cielo y la tierra en 6 días y en 6 noches. ¿Qué dice Éxodo 20, capítulo 11? Dice, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. También se enseña en el libro de historia, sexto grado, que venimos de lo no sé qué, del Australopithecus, de Lucy y de un montón de mentiras que actualmente ni siquiera escuchen bien, ni siquiera en países desarrollados como Finlandia, Corea se toman en cuenta. No son temas que se utilicen para educar ya. Adelante. Génesis 1:26, ¿qué dice? Y creó Dios. ¿Quién lo creó? Creó Dios. Punto. Y la ciencia cristiana lo ratifica como un hecho real. Adelante. Se nos enseña que todas las especies, incluyendo el hombre, provienen de un ancestro común y
55. Todo lo que habla este libro de ciencias naturales es en contra de la palabra de Dios. Las 20 lecciones que tiene el curso, el ciclo escolar de ciencias naturales, desafía completamente el origen y propósito del hombre. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué somos una sociedad tan violenta? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué somos una sociedad en la que nos encontramos que un matrimonio va viajando en la carretera y de repente unos locos llegan y matan a un bebé de meses y violan a una niña y una madre? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Saben qué es lo que ocurre? Que vivimos como animales. Por siglos hemos enseñado a los niños que provienen del mono. Y ahora nos cuestionamos por qué la sociedad se comporta como animales. Pues es la supervivencia del más fuerte, ¿no? No es lo que hemos transmitido, no es lo que hemos enseñado. Entonces estamos locos si pensamos que vamos a tener una sociedad piadosa cuando llevamos 80 años educándoles y enseñándolos que provienen de una rana, que provienen de una rata, que provienen de un gato y que provienen del mono. No podemos recoger un fruto de eso correcto. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias es que no se han encontrado ni siquiera fósiles transitivos que dijéramos, bueno, pues este fósil es un intermedio entre la rata y el caballo. No existen, no los hay. ¿Y saben qué? No los van a encontrar. El señor Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, dijo: ruego a Dios que en los próximos años la ciencia pueda estar tan avanzada para encontrar los fósiles transitivos que yo he anhelado encontrar. Acabamos de celebrar los 100 años del libro de Darwin, y en esos 100 años la ciencia no ha encontrado absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo va a permitir, porque Dios va a avergonzar la sabiduría de este mundo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Váyase, mi hijo, a la escuela. Hay que le enseñen de Darwin. Es absurdo lo que hacemos, ¿no creen? Creo que ya como iglesia tenemos que empezar a reaccionar y tenemos que empezar a establecer nosotros una coherencia de lo que creemos y vivir aquello que hemos decidido creer. Porque como iglesia, mis amados, no la tenemos. Profesamos ser cristianos, pero seguimos enseñando a nuestros hijos y adoctrinando a nuestros hijos con esta basura. Y no podemos seguir así. No podemos continuar como iglesia, no podemos seguir en el mismo camino. Lo que enseñan en las aulas no es ciencia, mis amados. Lo que se enseña en las aulas es doctrina, es religión, porque no tiene hechos científicos comprobables. Adelante. El estudiante es inducido a una manera de pensar y no se le permite cuestionar. Este libro habla del pinzón, y para los evolucionistas el pinzón, el pájaro pinzón que hablaba Darwin, pues es el ejemplo de la evolución, porque Darwin encontró en la isla, en la isla donde hizo la investigación, él encontró en las Galápagos que había diferentes tipos de pinzón con diferente pico. Lo que él no entendió es que las especies, efectivamente, Dios hizo tan sabio la naturaleza y tan sabia la vida, que las especies tienen la capacidad para adaptarse a un medio ambiente. Por ejemplo, si usted tiene un perro que tiene melena larga y lo lleva a vivir a Acapulco, seguramente la tercera o cuarta generación de esa camada de perros va a salir con el cabello, el pelo corto. ¿Por
animal se está adaptando naturalmente al medio ambiente, pero ese perro va a seguir siendo perro. Ese perro nunca va a evolucionar en un caballo o en una rata. A eso se le conoce como adaptación, y eso es un hecho científico. Pero un pájaro pinzo toda la vida va a seguir siendo un pájaro pinzo. Así es que el fundamento de Darwin es un fundamento totalmente incorrecto. Adelante. Job 38, 4, 5. Me encanta este versículo, como que Dios así se los puso a los evolucionistas para que entendieran. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel? Dios, cuando fundó la tierra, hizo al hombre al sexto día. ¿Saben por qué? No quería tener malas ideas. Él era muy perfecto. Dijo, no, este va a andar buscando su propio interés y va a querer, no, mejor que ni se meta. Es más, nada más le voy a dar chance que le ponga nombre. Y verdad, dice la escritura, que el sexto día que Dios creó al hombre, dijo, y Dios trajo a todos los animales para que Adán les pusiera nombre. ¿Ok? Pero no le dijo que interviniera. Entonces el hombre cuando trata de jugar a ser Dios, cuando trata de intervenir y trata de querer indagar o querer dar una respuesta sobre el origen, pues se convierte en alguien muy necio y muy soberbio, porque el único que tiene las respuestas es Dios. Ni tú ni yo tenemos la respuesta. Así es que, ¿para qué perder el tiempo en algo que no tiene tiempo, no tiene caso perderlo? Adelante. ¿Qué ideologías promueve la educación pública? Ya vemos una doctrina sobre que el hombre, casualmente de la nada, de un caldo prebiótico, surgió en un grupo de enzimas que se revolvieron y después pasaron millones de años y se convirtió en una célula, y pasaron millones y millones de años y se convirtió en un organismo vivo. O sea, pura necedad. Promueve que el origen de la tierra y del hombre es un hecho en el que Dios no intervino. ¿Saben por qué? A un premio Nobel de Química le hicieron esa pregunta. Bueno, ya que usted es premio Nobel de Química, ¿usted en qué cree? ¿Usted cree en Dios o usted cree en la evolución? Y este hombre muy sabio contestó, pues miren, si yo creo en Dios, entonces, de alguna manera, algún día, pues yo voy a tener que dar cuentas a ese creador. Así es que yo decido creer que todo es producto de la casualidad y que nosotros somos un milagro extraordinario de la casualidad, porque eso significa que yo no tengo que darle cuentas a nadie de mi vida. Ese es el pensamiento necio de las personas que han escrito los libros científicos que sus hijas y sus hijos están recibiendo en las escuelas el día de hoy. También promueve la ideología de género, ¿verdad? Adelante. Bueno, pues entonces, si ya somos producto de la casualidad, pues entonces, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Comportémonos todos como animales, hagamos todo lo que quieran. Y bueno, ahora se promueve esta ideología de género, que no es novedad. Esto aparece en el libro de lecturas de cuarto grado, página 28, de los últimos 5 años. Así es que eso de la ideología de género no está nuevo. Esta lectura habla de un robot que tiene 2 mamás, la mamá A y la mamá B. Es decir, una familia con personas de la misma sexualidad. Pero no solamente eso, fíjense, si ustedes leen, dice, la verdad nunca lo había pensado. Todos los androides que conozco, yo soy el único con 2 mamás. Mila solo tiene mamá, Pedro vive con sus abuelos y Rodrigo tiene mamá y papá, aunque viven con su mamá y su
solo yo tengo a mamá A y mamá B. ¿Qué está promoviendo? No solamente ideología de género, está promoviendo una perversión en el origen de las familias. Dios creó a Adán y Eva como cabeza del hogar. No, Dios creó a Adán con dos Evas. No aparecieron ahí el novio de Eva. No apareció la abuela criando a los hijos de Adán y Eva. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que entender que detrás de todo esto hay un deseo pervertido de querer quitarle a Dios su lugar en medio de una sociedad. Adelante. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. No las hizo, mucha gente quiere acomodar la Biblia a su gusto, ¿verdad? Y hay muchos que dicen, ustedes quizás no lo sepan, pero hay cristianos evolucionistas que dicen, no, es que yo creo en Dios, pero también creo en la evolución, porque la Biblia dice que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Ese es un verso sacado fuera de contexto con un propósito perverso. Cuando Dios repite que algo ocurrió en un tiempo determinado, es porque ocurrió. En el libro de Génesis vemos en capítulo 1 que Dios hizo los cielos y la tierra ¿en cuánto? En 7 días, en el 6 días, y el séptimo descansó Dios. En Éxodo nos vamos a 20:11, cuando Dios está estableciendo los fundamentos a un pueblo que viene saliendo de Egipto, que trae ideas de Egipto, que trae a los dioses de Egipto metidos, les está cambiando su manera de pensar y les dicen, hey, es muy importante que sepas que yo hice los cielos y la tierra en 6 días y en 6 noches. Pero después, en el Nuevo Testamento, encontramos a Jesucristo que dice, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, ahí no puede haber un punto de relatividad, mis amados. Ahí no podemos decir, bueno, es que la Biblia habla en sentido metafórico. No, o sea, la Biblia es la Biblia. Y lo que la Biblia dice es la verdad absoluta. Adelante. Y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. ¿A quién? A imagen de Dios los creó. Entonces, ¿por qué demeritarnos? Somos seres valiosos, somos seres eternos, creados por Dios, que un día vamos a dar cuentas. No podemos negar ese hecho. No podemos negar que Dios nos dio un llamado, y el llamado es fructificar y multiplicarnos. Hay origen, hay propósito, hay orden. Adelante. Adolfo Hitler dijo lo siguiente: si dices una mentira suficientemente grande y sigues reiterándola, la gente eventualmente llegará a creérsela. Las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que una pequeña. Y lo logró. Adelante. Adolfo Hitler también dijo esto: déjenme controlar los libros de texto y entonces controlaré el Estado. ¿Por qué la educación no puede estar guiada por el Estado? Porque es manipulada. Dice la palabra: sométase toda persona a vuestras autoridades. Sí, una cosa es que yo me someta a una autoridad que fue impuesta por Dios, pero también la palabra dice que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces tenemos que entender que sí tengo que sujetarme a las autoridades, pero no voy a enseñar lo que las autoridades quieren enseñar a esta generación. Estamos viviendo la crisis más grande que ha tenido la iglesia en cualquier otra generación. Estamos viendo un relativismo
generación en los fundamentos correctos, porque son engañados fácilmente. Adolfo Hitler tuvo una década entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se le dio el control para crear un ejército que adoctrinó para tener un odio hacia las minorías, un odio hacia las personas con discapacidad, un odio hacia el pueblo de Dios. Y saben una cosa, lo peor es que lo logró. Y lo logró porque hubo una sociedad que sucumbió a las mentiras. Porque no se levantaron Danieles que dijeron: no, yo no me voy a inclinar a tus dioses, Nabucodonosor. No, yo no voy a permitir que tú me impidas orar a Dios. Mientras una sociedad cristiana siga queriendo utilizar a la Secretaría de Educación Pública para educar a sus hijos, esa sociedad va a seguir siendo permeada, debilitada, engañada y perdida. Una sociedad débil, una sociedad sin fundamentos, una sociedad relativa. Adelante. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué vemos actualmente? Vemos que las pruebas PISA, esa Secretaría de Educación Pública que nos quiere imponer sus planes y programas de estudio, resulta que está reprobada. Resulta que no saben cómo hacer las cosas. Resulta que los chicos que egresan ahí no saben leer ni escribir, no saben hacer operaciones básicas. Lo peor es que no tienen ni principios ni valores espirituales. Es una sociedad que vive la ley de la selva. Una sociedad que a los 11, 12 años ya está trabajando vendiendo combustible robado. Ahorita fui a comer con mi hermano y me dice: me dio una tristeza, me robaron los espejos de mi carro. Y ya fui a la agencia, mi hermano no es cristiano, fui a la agencia y me costaban 20,000 pesos los espejos. Me dio tanto coraje que me fui a Buenos Aires y me compré los espejos de 5,000 pesos. Y resulta que de repente aparecen los que robaron los espejos y digo: bueno, pues voy a cobrar. Y resulta que eran los mismos que habían detectado en otras cámaras de seguridad que eran los que habían robado. ¿Saben quiénes eran? Eran niños de 13, 14 años robando autopartes. Y mi hermano les dice: bueno, pues ¿qué hacemos? Y pues págame. Dicen: pues yo no te puedo pagar, a mí me dan 70 pesos por cada espejo. Dijo: pues qué tonto eres, porque yo pagué 5,000 pesos por cada espejo. Dice: sí, pero esa es la vida que me tocó vivir. A mí mi papá me manda para robar esos espejos, y es más, me va a tocar una golpiza porque ya me agarraron. Esa es la sociedad que tenemos actualmente. Una sociedad que manda a sus hijos a robar. Una sociedad que manda a sus hijos a jugarse la vida sacando gasolina de los ductos. Es el problema tan grave que tenemos ahorita en Puebla. Son nuestro campo misioneros. Mis amados, si la iglesia no hace nada en esta década, a mí no me importa si no logramos ganar almas, pero si tú y yo nos ponemos a educar a estos jóvenes, entonces verdaderamente vamos a ser discípulos de Cristo. Ellos son nuestro campo misionero. Estos jóvenes son los que tenemos que sacar de las escuelas y meter a la iglesia a educar. Y la iglesia tiene que hacer sus propios programas académicos. Y la iglesia tiene que olvidarse de la Secretaría de Educación Pública. Mire, yo cansada de estar en la Sierra Norte de Puebla, y llegaban los pastores a pedirles migajas a los políticos. Y yo cómo me enojaba que anduvieran: no, pues es que me dé dinero para techar la escuela. Yo les decía: no le pidas dinero, ponte a orar por este ratero que se va a ir al infierno, que no le importa tu techo. Es más,
Si tú y yo no entendemos que la educación no es un negocio, sino un llamado misionero, la iglesia se va a morir. Hay un libro que escribió Josh McDowell hace 20 años. Y el libro se llamaba La última generación de cristianos. Y estamos viviendo en esa sociedad. Las iglesias de hoy se tienen que llenar con centros educativos donde los pastores pastoreen esos niños. Donde los pastores empiecen a arrancarle de las garras del diablo a esos niños y meterlos al reino de Dios. Dice la escritura, cuando el de las bodas, el siervo, fue y le dijo al Señor: Señor, pues nadie quiere venir a las bodas. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué dijo el Señor? Fuérzalos a entrar. Tenemos que forzar a entrar a esos niños. Esas madres solteras que tienen que ir a trabajar, son tu responsabilidad como pastor. Esos hijos son tu responsabilidad. Y tienes que generar centros educativos que sean sustentables. Tienes que buscar la manera en que esos niños sean dados a luz dentro de la iglesia, para que no sean tomados por la delincuencia. Realmente deseamos una nueva generación. Realmente estamos esperando una nueva generación. Mis amados, o queremos hacer un negocio bonito. Yo en este día los quise retar. Yo sé que a lo mejor no es muy simpático esto que les estoy enseñando, pero mis amados, si tú y yo no tomamos esos niños, nadie más lo va a hacer. Tenemos que formar niños y jóvenes expuestos a la palabra de Dios. Miren, yo no estoy de acuerdo con que Dios incluya en el modelo educativo. Cristo tiene que ser el centro de la educación. Cristo tiene que ser el propósito de la educación. Una educación donde Cristo no es el centro, no es una educación que sirva, mis amados. No funciona. Si Cristo no es revelado todos los días en la vida de los niños, entonces solamente estás formando buenos ciudadanos, buenas personas. Y yo no quiero que mis hijos sean buenas personas. Yo quiero que mis hijos sean hijos de Dios, no buenas personas, no personas exitosas. Yo quiero que mis hijos les sirvan a Dios. Tenemos que enseñar ciencia verdadera. ¿Cuál es la ciencia verdadera? Aquella que incluye a Dios en el proceso de investigación. La ciencia creacionista. Necesitamos apelar a la inteligencia de nuestros estudiantes. Es necesario erradicar el modelo de educación que no promueve el pensamiento crítico, el llamado condicionamiento operante. Yo no quiero soldados, yo no quiero niños que se vistan igualitos, yo quiero niños que se levanten y digan: esto que estás haciendo no es correcto. La palabra de Dios dice esto. Mis amados, si nosotros no incluimos a la Biblia como el libro de texto más importante para educar a nuestros hijos, entonces vamos a fracasar. Vamos a fracasar, porque a lo único que hemos sido llamados es a ser hijos de Dios. O sea, finalmente hemos sido llamados a conocer a Cristo. Y si nuestros hijos les enseñamos ciencia y les enseñamos a usar la Biblia y les enseñamos a usar este aparato y les enseñamos a vestirse bonito, a usar una corbata, pues está bonito. Pero yo no quiero que un día se encuentren delante de Cristo y digan: sepulcros blanqueados. Necesitamos levantar una generación que ame a Dios y viva para Dios. No hagamos menos. Si tú te quieres involucrar en la educación, no lo veas como un negocio, velo como un llamado, velo como un ministerio, velo como el propósito y la pasión de Dios para tu vida. Porque si nosotros
levantamos una generación diferente, entonces habrá valido la pena nuestro paso aquí en la tierra.